Palabra en Hechos 11:19. El título de la predicación es Antioquía, la primera iglesia gentil. ¿Sí? Antioquía, la primera iglesia gentil. Dice Hechos capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios que aquí empieza, por decirlo así, la predicación. Por primera vez vemos la predicación de la palabra explícitamente hacia un grupo de personas gentiles. Nos dice el verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sí? Nos dice la palabra, luego nos dice verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios, aquí nos está hablando acerca de cómo inició la extensión del evangelio hacia esta ciudad de Antioquía. Me llama mucho la atención la parte donde nos habla acerca de precisamente esta ciudad de Antioquía. Hemos visto diferentes testimonios de parte de Dios hasta ahorita en el libro de los Hechos. Y la primera parte de este capítulo 11 de Hechos nos hace referencia un poco a lo que ya habíamos visto en el capítulo 10 acerca de lo que había sucedido precisamente con la conversión de Cornelio, de su casa, de todo lo que había sucedido. Y nos dice la palabra que algunas personas desconfiaban acerca de lo que había sucedido ahí con Cornelio y con los gentiles, y Dios manda, por decirlo así, a un ángel a que tanto lo manda a la casa de Cornelio como lo manda con Pedro a darle una visión importante, y eso nos hace ver incluso a los hermanos que estaban desconfiando, más los testigos que habían mandado que se llevó Pedro para que atestiguaran lo que había pasado. Todo eso en conjunto hizo que los mismos cristianos que eran cristianos que eran de raíces judías, ellos mismos validaran, por decirlo así, lo que había sucedido y se regocijaron. Pero es curioso cómo la palabra de Dios nos va llevando en este camino, en este relato de cómo el evangelio llega. Si te acuerdas, cuando Jesús muere y luego resucita, empieza el libro de los Hechos diciendo que me seréis testigos, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo nos va llevando el libro de los Hechos ahorita en este capítulo, hasta el capítulo 11, nos va llevando en este relato donde nos está contando cómo los discípulos se fueron dando cuenta de que precisamente su labor en la vida, su labor en este mundo era enfocada y encaminada a estar precisamente predicando el evangelio, y no solamente a los judíos. Ya teníamos gente judía que se había convertido con el día de Pentecostés y con todo esto que estaba en Jerusalén pasando, pero Dios permite que venga la persecución. Precisamente empezamos con ese versículo donde nos dice que, verso 19, donde nos dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, fíjate, o sea, Dios permite que venga una persecución sobre la iglesia. Cualquiera diría, oye, ya Jerusalén aceptó el evangelio, precisamente se dieron cuenta de que mataron ellos al Mesías, y ahora sí Jerusalén se va a convertir a Dios. ¿Y por qué ahorita viene la persecución? Bueno, Dios permite que venga esa persecución como que para sacudir un poquito las ramas
y que salga en esas semillas y se puedan esparcir el Evangelio a otros lugares. Aquí nos damos cuenta cómo precisamente acababa de pasar lo de Cornelio. Dios empieza a tocar gente de los gentiles, hablamos gentiles que no son judíos, personas que no tienen un origen en el pueblo de Israel, que no tienen un origen en ninguna de las tribus de Jacob, sino que somos personas que venimos de otros orígenes, ¿verdad? Hasta donde yo sé, no tengo raíces judías, entonces, por decirlo así, si tú en tu árbol genealógico no tienes ninguna persona que haya sido del pueblo de Israel, hijo de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, bueno, pues vendríamos siendo gentiles, ¿verdad? Eso es lo que se considera un gentil. Pero Dios empieza a hablar al pueblo, a los discípulos, y les empieza a decir, bueno, pues también tienes que predicar a esas personas. Y aquí por primera vez nos damos cuenta que los discípulos intencionalmente, porque acuérdate, con Cornelio, pues Dios los mandó, ¿no? O sea, fue el ángel que le dijo a Pedro, vas con estos señores y vas y yo te estoy mandando. Y a Cornelio le dijo, vas y buscas a Pedro y este Pedro va a venir, él vive con Simón el curtidor y él te va a hablar la palabra. O sea, fue algo sobrenatural, divino, que intervino para que viniera el evangelio a la casa de Cornelio. Ya cuando se dieron cuenta, precisamente en este capítulo 11, empieza dando un informe Pedro, y los estudiosos de la Biblia dicen que por qué se repite 3 veces, ¿no? O sea, 3 veces se repite el mismo relato. En Hechos capítulo 10 lo dice Pedro, lo dice Cornelio, y en Hechos capítulo 11 lo dice otra vez Pedro dando un informe, y en todos hablan del mismo suceso. Y dicen, ¿por qué la Biblia nos repite 3 veces la misma situación? ¿Por qué habla de lo mismo 3 veces? Bueno, cuando precisamente en la Biblia se repite algo, es porque precisamente te está dando un énfasis, el énfasis de la necesidad, el énfasis de lo importante que era este punto, ¿verdad? Dios nos hace énfasis en cómo llegó el evangelio a los gentiles, cómo se dio la iglesia cuenta de que los gentiles también podían ser salvos. Y aquí precisamente nos dice en el verso 20, precisamente nos dice que había varones de Chipre y de Cirene. No nos dice quiénes fueron, pero nos habla precisamente que cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Por primera vez vemos en la Biblia que se le predica a personas que no son judías intencionalmente, o sea, con la intención de hacerlo. También vimos a Jesús que había hablado a samaritanos, pero bueno, samaritanos también en cierta forma tenían, ya vimos, nosotros era una mezcla, ¿no? Judía, entre judíos y gentiles se habían casado y habían nacido samaritanos, o sea, no eran puros, pero tenían algo de judíos, como tal vez si aquí ya vemos o hay alguna persona que tenga un origen judío, pues ha habido mezclas, ya no son judíos con judíos, ¿no? Sino serían judíos a lo mejor con algún gentil. Bueno, pues todavía traes por ahí algo, ¿verdad? Pero eso sería como un samaritano en aquel tiempo. O sea, samaritano porque pues sí, tuviste una mamá que venía del pueblo de Israel, pero tu papá no era nada que ver y pues se casaron y te tuvieron a ti, ¿sí? Pero realmente no veíamos que alguien le predicara a una persona que no tuviera nada que ver. Y aquí realmente vemos el resultado de lo que sucedió, ¿sí? Nos dice la palabra que ellos, en el verso 24, nos dice que le hablaron precisamente a Bernabé para que fuera a predicar, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Aquí es importante también destacar cómo Bernabé buscó a Saulo. Vemos que Bernabé era uno de los hermanos que creyó en Saulo cuando él no tenía nada que ver, cuando había sido criticado, cuando apenas se convirtió y las personas no confiaban en él. Bernabé le extendió la mano y todavía nos dice que Saulo para este momento ya habían pasado 12 años en el anonimato. Fíjate, a veces nosotros nos ponemos a pensar cuándo Dios me va a utilizar, o queremos a veces nosotros como que
apresurar la obra de Dios en nuestra vida, ¿no? O sea, queremos como decir, yo ya quiero servir a Dios, ya quiero hacer esto, ya quiero predicar, ya quiero servir en la iglesia, o ya quiero hacer esto otro, o ya quiero que Dios me utilice en un ministerio y demás. Pero fíjate que Pablo, para llegar a ser el gran evangelista que fue, para llegar a tener ese estatus de apóstol, para poder escribir las cartas que escribió, para poder llevar a cabo toda la obra que Dios le pidió que hiciera, él estuvo en el anonimato 12 años, ¿verdad? O sea, estuvo en su ciudad natal, en Tarso, y dice, los que estudian también este pasaje, dicen que cuando la palabra de Dios dice que se fue para buscar a Saulo, la palabra buscar tiene que ver con una búsqueda intensiva y que lleva un trabajo muy grande. O sea, la palabra cuando nos dice que lo fue a buscar, literalmente dice que él no lo encontraba, que era difícil, que nadie sabía dónde estaba y lo tuvo que ir a localizar. O sea, casi que puerta por puerta en Tarso para ver dónde se encontraba Pablo. ¿Sí? Entonces Dios permite que Pablo otra vez salte a la escena bíblica y nos dice en el verso 26, que nos dice el verso 25 que le trajo a Antioquía y dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjate las implicaciones de lo que nos está hablando aquí la palabra. Nos dice que Pablo y Bernabé se fueron a predicar a Antioquía durante todo un año. Qué buen fundamento habrán puesto en Antioquía, qué buena palabra le llegó a esas personas en Antioquía cuando ellos empezaron a estar ahí discipulando, predicando todo un año. Los mejores padres de la iglesia que pudo haber tenido una ciudad, lo tuvo Antioquía. Y fíjate cómo esta palabra nos hace recordar y nos hace ver la necesidad que se tiene cuando tenemos una ciudad perdida. Realmente sabemos que Dios puede alcanzar a esta ciudad. ¿Sí? Vamos a ponernos en pie para orar, para pedir a Dios que nos hable a través de su palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir la Biblia, Señor. Sabemos que tú tienes el control del mensaje, tú tienes el control de esta reunión. Queremos pedirte que tú bendigas tu palabra, que nos hables al corazón y que esta palabra se quede en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Dice entonces aquí la palabra, verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Verso 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Fíjate, también aquí terminamos el texto, también nos está hablando de la primera vez en la cual también nosotros nos damos cuenta que la iglesia se une para juntar un apoyo económico para llevar a un lugar de necesidad a otros hermanos cristianos. En este caso era la iglesia, por decirlo así, de los que habían creído antes que ellos. Fíjate cómo estos ejemplos que nosotros vemos, la palabra nos deja diferentes momentos en la historia en los cuales podemos ver que ha sucedido también movimientos del Espíritu Santo. Estaba yo buscando el día de ayer que estábamos estudiando precisamente la historia de Antioquía. Me llamaba la atención y estaba buscando precisamente ejemplos del tipo de lo que sucedió aquí, porque aquí la palabra de Dios, Hechos 11, tal vez no logramos entender la magnitud de lo que nos está diciendo, pero Antioquía era una de las ciudades principales del Imperio Romano, era una ciudad que destacaba por lo inmoral, por ser, digamos, una ciudad en la cual sucedían muchas cosas, que la gente realmente no buscaba a Dios, sino eran personas que eran, pues que vivían en una vida disoluta, ¿verdad? O sea, que no estaban
para nada buscando nada de las cosas de Dios. Y vemos cómo Dios llega y empieza a predicarles, personas que ni siquiera nos dice quiénes son, porque nos habla de un ejemplo de personas anónimas, héroes anónimos, evangelistas anónimos que predicaron, y también se nos dice que en ese tiempo empezaron a haber tanto cultos formales como estos, como predicaciones informales, en donde la gente predicaba en la calle, en las casas, se predicaba el evangelio de una manera en la cual la gente podía escuchar acerca de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Y esa ciudad disoluta, esa ciudad en la cual no había Dios por ningún lado, donde había puro vicio y perdición, de repente empieza a cambiar, de repente empieza a haber una gran respuesta. Nos dice la palabra que llegó una gran respuesta, que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esto lo dijo Bernabé. O sea, se dieron cuenta tanto que los mismos apóstoles, dice que llegó a oídos de la iglesia, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. O sea, nos dice la palabra que llamó la atención de toda la iglesia la respuesta, el avivamiento que estaba sucediendo en Antioquía. Estas cosas las podemos ver también, por ejemplo, en la historia. Podríamos hablar acerca del avivamiento de Gales, que se dio en 1904, que liderado por un evangelista joven, Evan Roberts, puedes buscar su biografía, y este movimiento provocó que más del 6% de la población adulta se convirtiera en menos de 2 años. ¿Sí? Su impacto en la sociedad británica fue tan drástico que reconfiguró la vida pública. Hubo un colapso de la criminalidad, los tribunales de justicia se quedaron sin casos que juzgar y las delegaciones de policía cerraron por falta de delitos. La quiebra de las tabernas, el alcoholismo cayó drásticamente, los bares y cantinas quebraron masivamente al perder a casi todos sus clientes. El cambio laboral, el lenguaje en los trabajos cambió tanto que las mulas y los caballos usados en las minas de carbón dejaron de entender las órdenes de los mineros, ya que estos hombres habían dejado de usar insultos, maldiciones y golpes en contra de los animales. O sea, qué fuerte fue el cambio que en esta sociedad de Gales, allá en Reino Unido, hubo un cambio tan fuerte cuando llegó el evangelio, hubo un avivamiento y todas las cosas empezaron a cambiar. Cerraron las cantinas, dejó de haber delitos, empezaron a hacer un cambio en su propio lenguaje, en su propia manera de trabajar. ¿Sí? Podemos hablar también del primer gran despertar de Estados Unidos e Inglaterra en 1730 a 1755, impulsado por predicadores como John Wesley y George Whitefield. Este avivamiento sacudió los cimientos morales antes de la independencia de Estados Unidos. La reforma social masiva, la transformación moral de miles de personas impulsó la forma directa del nacimiento del Ejército de Salvación. La podemos encontrar hasta el día de hoy, el Ejército de Salvación, que era un movimiento pentecostal que inició predicando en las calles, también haciendo como en carpas, predicaciones, campañas evangelísticas para que se convirtiera y la gente dejara el alcoholismo, y este avivamiento lo impulsó, y también las reformas drásticas en el sistema penitenciario, los primeros movimientos organizados por los derechos de las mujeres. La alfabetización, el deseo masivo por leer la Biblia por su propia cuenta provocó que la tasa de alfabetización aumentara exponencialmente en las clases trabajadoras y tradicionalmente marginadas. Fíjate en este gran despertar. ¿Sí? También en Corea podemos encontrar, también más o menos por el año de 1907, por ahí cercano a lo que sucedió en Gales, conocido históricamente como el Pentecostés de Corea. Este despertar espiritual comenzó en la ciudad de Pyongyang, hoy capital de Corea del Norte. De la destrucción de la corrupción, miles de personas confesaron públicamente sus delitos financieros, devolvieron dinero robado y pagaron deudas comerciales que llevaban años vencidas. Marcó un antes y un después en la cultura coreana. Modificó el estatus social de mujeres, dándoles un rol activo en la comunidad. Colocó bases para que Corea del Sur se convirtiera décadas después en uno de los centros cristianos más influyentes del mundo. Fíjate lo que ha sucedido en diferentes partes del mundo a través de cómo llega la palabra de Dios y transforma
no solamente a una colonia, a una familia, sino también puede transformar a toda una sociedad, ¿sí? La predicación que aquí podemos ver es una gracia visible. La predicación estuvo respaldada por el Espíritu Santo, provocando conversiones masivas en una ciudad pagana y cosmopolita. ¿Sí? En la palabra nos dice que también por primera vez llamaron a los cristianos por ese nombre, ¿verdad? O sea, podríamos nosotros pensar en el significado de qué es lo que significa cristiano. El día de ayer estábamos también estudiando acerca de cómo esa parte pudiera ser tomada inclusive hasta como una broma, por decirlo así, pequeños cristianos o cristianitos o personas que se parecen a Jesús, pero en realidad a los cristianos les gustó mucho, a los seguidores de Cristo les gustó ese testimonio porque dijeron, sí, cierto, nosotros somos como Jesús, nosotros aspiramos a ser como Jesús, entonces, aunque pudiera llegar a ser como una burla, pues realmente a nosotros nos gusta que nos llamen de esa forma hasta el día de hoy, porque nos identificamos con la vida de Cristo, porque queremos parecernos a la vida de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó precisamente en esto? Jesús nos habla y les dice a los discípulos que ellos debían de hacer precisamente estas obras, ¿sí? La iglesia gentil nace entonces de raíces judías, ¿sí? O sea, la iglesia gentil de alguna forma viene a ser predicada por personas que primero creyeron en Jesús, nace, por decirlo así, de raíces judías, porque Jesús mismo, podríamos hablar de su origen, Jesús era judío, pero finalmente tenemos la versión en la cual nosotros entendemos que esta gente creyó por la palabra de los discípulos que habían creído en Jesús. ¿Sí? Los gentiles tenían que ser salvados por este mensaje sigue salvando, sigue dando esperanza, sigue dando vida, sigue dando hoy en día una esperanza de vida a personas que no la tienen. La iglesia gentil fue ganada, en segundo lugar, decimos, por evangelistas anónimos, personas que no tenían, que no nos dice la Biblia un nombre, ¿verdad? O sea, no nos da una identidad. Entonces, ¿por qué no nos da una identidad? Porque realmente vemos que del verso 19 al 21, los que habían sido, lo podemos ver, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aquí podemos ver que al principio no querían hablarle a nadie, como diciendo, este evangelio, este mensaje, no es para todas las personas, no a todos les va a servir, solamente a aquellos que tienen este origen judío, ¿sí? Pero nos dice después, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Sí? La palabra de Dios no nos dice quiénes eran laicos que iban hablando de Jesús. Se dice que la mayoría de los dispersados predicaban la palabra solo a los judíos, pero estos héroes fueron audaces pioneros. Quizás conocían a Cornelio, quizás no necesitaban conocerlo, pero fueron guiados por el Espíritu Santo para que realizaran la obra que el Espíritu les indicaba. El Espíritu estaba obrando en ellos para hablar la palabra, les daba la gracia para hablar y realmente había esa respuesta. Dios ha obrado maravillas a lo largo de 20 siglos de la historia. Hoy en día que nos toca también a nosotros vivir esta fiebre, ¿no? Por decirlo así, de alguna manera, de lo del mundial. ¿Cuántas veces hemos nosotros visto, ¿no? Ahorita por todas las redes sociales, todo lo que hablan, todo lo que sucede en esto, y cada 4 años también hablando acerca de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos. Ahorita, pues, en este momento está como muy fresco la parte del Mundial de Fútbol, pero también tenemos cada 4 años los Juegos Olímpicos, que aún en ese tiempo, ya desde el tiempo bíblico, pues ya llega a hacer alguna referencia a la Biblia precisamente a los atletas olímpicos, ¿no? Y precisamente existe la tradición
de encender la llama olímpica, que yo no sé si sea cierto, pero bueno, existe esa creencia de que ese fuego es el mismo fuego que inició hace muchos siglos y que pues esa llama tiene que llegar desde una sede hasta la siguiente sede, ¿no? Entonces, esa tradición de encender la llama, pues digamos que salió de Grecia, de Olimpia, y luego transportarla por todo el mundo y hacer una carrera de relevos, ¿no? Muchas veces, o sea, cuando no es posible transportarla ya por tierra, pues tienen que agarrar pues un barco o a lo mejor hasta un avión, pero generalmente la tradición es pues que la lleven incluso hasta corredores, ¿no? De mano en mano se van pasando la llama olímpica, recorren con una antorcha, atraviesan pueblos, ciudades, recorren todo el mundo y es un recorrido muy extenso. Para por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, el relevo recorrió 85,000 millas, ¿sí? Casi 22,000 personas participaron en llevar la llama olímpica y finalmente llegó a Pekín, donde se encendió la llama, ¿sí? Entonces, en los términos de la obra de Dios, haz de cuenta que el Evangelio es como esa llama, ¿no? Es como ese fuego que se enciende en tu corazón y realmente lo que Jesús nos hace entender o nos hace referencia es tienes que pasarlo a otra persona, ¿no? O sea, no solamente te lo quedes tú, sino también lleva esa llama a otra persona. Esa llama que se encendió en ti, también llévala a otro lugar. En la obra del Evangelio comenzó en Jerusalén y se extendió por Judea, por Samaria, hasta los confines de la tierra como una carrera de relevos, ¿sí? La diferencia, precisamente una de las diferencias es que nadie odia la llama olímpica, ¿verdad? O sea, no vemos que alguna persona mientras está corriendo con la llama la estén tratando de apagar o le estén aventando cosas, ¿no? En realidad vemos que no hay ningún grupo de enemigos organizados que quieren hacer algo en contra de la llama, pero a la luz del Evangelio, esa luz del Evangelio que fue perfecta en Jesucristo por su muerte expiatoria, ciertamente es combatida muchas veces. O sea, sufrimos una pelea espiritual que está liderada por Satanás para hacer que la llama de nuestro corazón o la llama del Evangelio se extinga y ya no siga más siendo predicada. Durante 20 siglos ha sido atacada. Sin embargo, llegó hasta nosotros. O sea, aunque ha sido atacada, aunque ha sido golpeado el Evangelio, aunque han querido romper la palabra de Dios, hombres, mujeres anónimos que fueron valientes en su tiempo, poseyeron la verdad del Evangelio mientras vivieron y también la atesoraron y la defendieron con ahínco, esa fe que les fue confiada para que llegara hasta el día de hoy a nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar quién nos predicó la primera vez, por quién nosotros escuchamos la palabra de Dios, tal vez es algo muy que pudiéramos todos dar testimonio de algo muy diferente y todos estaríamos asombrados de cómo nos llegó la palabra de Dios a nuestra vida. Tal vez son personas que ya ni siquiera están en este mundo o que a lo mejor ni siquiera las estás conviviendo con ellas diario, ¿sí? Pero realmente tú conociste de la palabra muy probablemente porque alguien te habló, porque alguien se tomó la molestia de dejar su comodidad y llegar hasta donde tú estabas o de saludarte ese día y predicarte un mensaje sencillo o largo, como tú quieras, pero de alguna forma de darte esa semillita del Evangelio para tu vida, ¿verdad? Entonces, vemos hasta el día de hoy hay personas que son valientes, que nos transmiten, que dan esa semilla, que comparten el fuego a otras personas y tras 20 siglos llega el Evangelio hasta nosotros. No es casualidad, es la obra del Espíritu Soberano de Dios. Al avanzar en el libro de los Hechos podemos ver la actividad y el poder del Espíritu de Dios y la propagación del Evangelio. Por eso dice Jesús, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios aquí en este ejemplo que estamos viendo de la primera iglesia gentil, cómo Dios actuó, cómo Dios utilizó
a estos hermanos que no sabemos ni siquiera su nombre, y no se molesta la Biblia en tratar de darnos los nombres, no quiere que lo sepamos, ¿verdad? Porque nos quiere dar a entender que tú y yo también podemos ser esos héroes anónimos que demos la palabra a otra persona. Qué privilegio va a ser el día de cuando estemos con Jesús, cuando se acabe este mundo y estemos delante de Jesús y alguien pueda pasar a dar testimonio y decir, yo conocí el Evangelio porque el hermano me predicó, porque la hermana me habló, porque este hermano fue un testimonio para mí. Qué privilegio va a ser que tú puedas estar ahí y que una persona que tú influenciaste, que tú le hablaste, que tú tal vez en un camión o en un momento dado le diste un folletito y esa persona se lo quedó y conoció a Cristo y cambió su vida completamente por ese detalle. Dios es el que cambia a las personas, pero realmente muchas veces nos utiliza a nosotros, ¿sí? Nos utiliza para hacer esos vehículos que Dios va a usar para que otras personas conozcan el Evangelio. Antioquía se encuentra a 24 kilómetros tierra adentro de la desembocadura del río Orontes en la costa mediterránea. Fue fundada en el año 300 antes de Cristo, y en el año 64 después de Cristo el emperador romano le otorgó derecho a ser una ciudad libre. Gozaba de autogobierno, su población creció exponencialmente, convirtiéndose en la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, solo superada por Roma y Alejandría en Egipto. En aquella época, Antioquía pudo haber tenido una población de hasta 600,000 habitantes. Era una zona extensa con una red de calzadas romanas que convergían en ella. Había mucha actividad comercial, numerosos bares, mercados, todo tipo de bazares, cosas sucediendo. Desafortunadamente, tristemente y trágicamente, como Corinto, la ciudad perversa conocida por su inmoralidad sexual, orgías, borracheras, paganismo, era simplemente un lugar oscuro que necesitaba el Evangelio. Estos héroes anónimos guiaron a algunos de los gentiles a la fe en Cristo por la gracia y el poder soberano de Dios. Vemos el versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuánto era ese gran número? No sabemos exactamente cuál era ese gran número, pero sí sabemos que una gran cantidad de personas empezaron a volverse a Dios, ¿sí? Realmente Dios quiere que la gente se convierta. Jesús quiere que la gente también se convierta. La iglesia gentil se fortaleció con el aliento. Esta iglesia gentil necesitaba ánimo, necesitaba fortaleza y necesitaba una conexión sólida con sus raíces judías. ¿Sí? La iglesia de Jerusalén, al ver que esta necesidad estaba, o sea, era latente, que necesitaban un fundamento, les envían precisamente a Bernabé, ¿sí? Por eso Bernabé acude, pero Bernabé, como vimos, se hace equipo con Pablo para ir a darle aliento a la iglesia. La iglesia entonces es edificada mediante la enseñanza, y precisamente terminamos el capítulo siendo gentiles, o sea, los gentiles como iglesia, pero siendo también generosos con sus raíces judías. O sea, ellos realmente le dieron ese, ¿cómo te puedo decir? Muchas veces dice Pablo, como en algún momento dice, si nosotros sembramos lo espiritual en ustedes, no podremos cosechar lo material. O sea, también en este punto, como la misma iglesia de Judea había aportado a esos evangelistas para que fueran a apoyarlos, y en ese momento había necesidad ahora material, lo que la iglesia dice es, bueno, ya hemos recibido bastante amor y palabra y bendición de nuestros hermanos, pues ahora nosotros nos vamos a juntar para ayudar a la iglesia de aquel lado, para que también puedan ellos ser suplidos. Ya nos dieron lo espiritual, pues ahora nosotros también les vamos a dar de lo material, ¿sí? La palabra de Dios entonces nos enseña a nosotros qué podemos nosotros llevarnos el día de hoy mediante esta palabra. Pues realmente podemos nosotros llevarnos este ejemplo muy grande acerca de estos héroes anónimos.
como decimos, la primer iglesia gentil. Hoy en día, la mayor parte de todas las iglesias son iglesias gentiles. Tendríamos que tener ese consenso. No son iglesias, hoy en día el cristianismo no es un cristianismo que esté basado en el judaísmo. La gran mayoría de los cristianos somos personas que no tenemos un origen judío. ¿Cómo empezó y cómo llegó todo esto a suceder? Porque Dios, en primer lugar, Dios lo quiso. Dios quiso que así sucediera. En segundo lugar, porque hubo hermanos que realmente escucharon la voz de Dios y quisieron ir hacia el campo misionero. ¿Dónde está el campo misionero? ¿O dónde podemos nosotros ser misioneros? ¿Qué me dice? En todas partes, no puede ser en el camión, puede ser en la escuela, en el trabajo. Exactamente, o sea, cuando hablamos de misiones, no pensemos en voy a irme de aquí a África. Es muy bueno, ¿verdad? También aquellos jóvenes o personas que dicen, no, yo me voy a ir. Conozco a un jovencito que decidió casarse e irse a un país musulmán y estar ahí siendo misionero. Pues qué bueno, o sea, realmente es un sueño que yo creo que hemos tenido muchos de decir, pues me voy a ir a ser misionero a un lugar donde nadie crea en Cristo y yo voy a predicar a personas que no sean, ni siquiera tengan una creencia basada en Dios, en Jesús, que no hayan conocido ni siquiera el nombre de Cristo. Pero para ser misioneros prácticos, realmente todos nosotros podemos ser misioneros cuando hablamos acerca de Dios, cuando damos testimonio, ¿verdad? No es necesario ser tan elaborados o decir, no, tengo que tener un gran discurso. No, aquí precisamente en Antioquía se dice que los cristianos empezaron a hablar en la calle, o sea, pláticas casuales, ¿verdad? O sea, Jesús es mi Dios, yo creo en Jesús, te invito a que tú también creas en Él. Y empezó la gente a tener esa respuesta. Entonces, realmente nos podemos llevar esta enseñanza de parte de Dios, una iglesia que era generosa, misionera, que realmente hicieron una solidaridad para con sus propios hermanos, pero que sobre todo cambió toda una sociedad. Y como decimos, no es el único ejemplo que tenemos muchos ejemplos de momentos en los cuales ha sucedido también milagros y avivamientos de este tipo. También podemos hablar acerca en la ciudad de Los Ángeles en 1906, un movimiento masivo rompió barreras raciales, sociales, en una época de profunda segregación en Estados Unidos. Al igual que la iglesia en Antioquía, donde judíos y gentiles se unieron por primera vez, en Azusa, personas de todas las razas, trasfondos mundanos, adoraban juntas, provocando una transformación cultural que dio origen al pentecostalismo. ¿Sí? Entonces, vemos cómo Dios ha puesto en diferentes momentos de la historia también esos avivamientos en los cuales la gente también cambia y la sociedad puede llegar a cambiar. Si nosotros vemos el día de hoy cómo México, de alguna forma lo platicábamos también, cómo México hoy en día, pues pareciera que nos enorgullecemos o nos gozamos, ¿no? Del tipo de sociedad que tenemos, ¿no? En la cual la gente está de repente aventándose unos a otros, volcando carros, tirando cerveza. Hoy me leía a mi esposa en la mañana cómo el gobernador hace el llamado, ¿no? Que la gente vaya al festival y que va a haber cerveza gratis. O sea, vemos algo muy diferente, ¿verdad? A lo que Dios quiere para la sociedad de México y en específico la sociedad de Monterrey. O sea, no vemos una creencia en Dios, no podemos decir esta ciudad es de Cristo, no, vivimos en una Antioquía el día de hoy, vivimos en una ciudad muy similar a Antioquía, en donde se festeja y se alaba y se glorifica. Si por ejemplo antes de de que el mundo volteara a vernos, se glorificaban a los narcos, que después probablemente va a seguir sucediendo eso. Si se glorificaba al que trae la pistola más llena de diamantes o llena de oro o chapas, o el que tiene más criminalidad. Hoy en día, ahorita se desvió un poquito la mirada y dices, bueno, ay, qué padre, ya no es el crimen se escondió porque el mundo está viendo.
Sí, pero ahorita la gente está como muy festiva, ¿verdad? O sea, como muy, todos festejando y jajaja y jijiji, y vámonos a tirar puertas y vámonos a hacer desmanes. Y eso es lo bonito. Y la gente se goza y dice, qué padre que México esté siendo vista por todo el mundo y que vean que somos así, porque somos bien contentos, somos bien somos los mejores anfitriones. La gente, la FIFA se va a arrepentir de no haber hecho todo el mundial aquí, de no haberle dado más partidos a México. Pero realmente nosotros podemos decir, ¿tenemos esperanza para México? O sea, realmente hay esperanza para que México se convierta a Cristo. Claro que hay esperanza, ¿no? Donde más tinieblas hay, brilla más la luz. ¿Ven? O sea, realmente donde más está oscura la noche, es donde más vas a prender un foquito y más va a llamar la atención. Por eso precisamente hablamos de esos héroes anónimos, ¿verdad? O sea, esas personas que no se registra el nombre porque no son personas para que brillen ellos, brilló la palabra y realmente dice la palabra que ellos empezaron a hablar a gentiles, a personas que no sabían de Cristo, a personas que seguramente estaban borrachas o inmorales, que estaban perdidas. Y a veces nosotros decimos, no, es que esa persona no te va a entender, no es el momento, no es el lugar. Todo momento y todo lugar, dice la palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo. Aun cuando parece que no te está escuchando, aunque esté, obviamente decimos pues, que esté en sus 5 sentidos, pero aunque no lo estuviera, si tú hablas a una persona de Cristo, es lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? Uno de los hermanos que colaboran con nosotros nos pidió el otro día, oye, ¿no tendrás una paletita o algo? Le quiero dar un volante a los extranjeros que vengan, y mandó a hacer sus folletos en chino, bueno, en coreano, en árabe, en diferentes idiomas, con el versículo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, él, de una forma u otra, dijo, a donde estén las entradas por ahí del estadio, yo les voy a dar un folletito con una paleta y les voy a decir, Cristo te ama. O sea, ¿qué cambio hace? Pues alguno dirá, no, pues nada. Pero yo digo, qué bueno que existan esos tipos de hermanos, de iniciativas, que digan, yo sí quiero poner un granito de arena para que esa persona un día diga, Cristo me ama. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie para dar gracias a Dios y orar. Aunque veamos una sociedad perdida, eh, distraída, disuelta, pero Jesús sigue cambiando vidas. Jesús sigue llegando, tocando corazones, hablando a las personas, haciendo unas vidas nuevas, completas para Él. No nos cansemos, dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien sin desmayar, porque a su debido tiempo segaremos, ¿sí? Si no desmayamos, dice la palabra. Entonces, realmente queremos seguir adelante, sigamos en el camino de Dios, de Cristo, no dejando de congregarnos, no dejando de alabar a Dios y no dejando de hablar acerca de Él. Que siempre Dios va a utilizar tus palabras, tu testimonio, así sea una palabra muy sencilla, pero Dios va a seguir utilizando lo que tú hables y digas en su nombre. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu mensaje, por tu palabra, por este ejemplo que nos das acerca de Antioquía, Señor, una ciudad terrible, una ciudad en la cual no existía tu palabra para nada, ni un testimonio de ti, pero vemos cómo tú llegas y lo transformas todo, Señor, cómo llegas y arrasas con la miseria, con el pecado, con la maldad, con las tinieblas, Señor. Y queremos que así suceda también en nuestra ciudad, Señor. También queremos que México, que Monterrey, que todos estos lugares en los cuales nosotros como iglesia estamos, que también sean transformados, Señor. Que también la gente pueda voltearte a ver, pueda entender el camino, Señor. El camino, la verdad y la vida eres tú, Jesús. Por eso queremos seguir dando testimonio. Te pedimos que nos sigas dando esa fuerza, el espíritu en nuestro corazón, esa llama que se va extendiendo hacia uno, hacia otro,
Y como esos carbones encendidos, al principio parecemos poquitos, parecemos que no calentamos tanto, pero el fuego se va dispersando y se hace ya después una llama que hace que se ve a lo lejos una flama encendida. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, y te pedimos que nos sigas bendiciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Podemos tomar asiento. Vamos a terminar con la transmisión. Que Dios les bendiga. Estaremos nuevamente congregándonos y transmitiendo la próxima semana en vivo. Que Dios les bendiga.